¿Qué onda? Mi nombre es Carlomagno Solórzano, director de Grupo Purificador del Pacífico. Ya me han visto antes y hoy vamos a tener una charla pequeñamente informal, pero tremendamente sustanciosa. Vamos a hablar de cómo diseñamos una planta purificadora de agua. ¿Cómo chingados hacemos eso? Es muy sencillo. Tenemos agua aquí, tenemos un proceso aquí y el resultado final acá. ¿Qué agua tenemos aquí? Tenemos el agua de la red o de un pozo o agua rodada o agua de cualquier fuente que se te ocurra. Este proceso se tiene que adaptar a lo que necesitamos como agua de producto final. Agua que cumpla con la norma oficial mexicana para lo que nosotros queremos. Y lo que nosotros queremos es agua para consumo humano. ¿Cuáles son los elementos básicos, muy básicos, y que no deben de faltar nunca en una planta? Y recuerda que no te lo dice cualquier persona, te lo digo yo. A mí se me reconoce como un experto en tratamientos de agua y pronto por ahí subiré una que otra foto de los documentos que me avalan como tal. Pero eso no es lo importante. Primero que nada, vamos a hablar de dos elementos, dos temas, dos cosas que tenemos que entender bien en nuestra cabeza para saber cómo se diseña una planta. Aquí tenemos a total de sólidos suspendidos y total de sólidos disueltos. ¿Cuál es la diferencia? Los sólidos suspendidos son partículas muy grandes que no se pueden disolver como los sólidos disueltos. Vamos a hablar una piedra de este tamaño o un granito de arena. No se disuelve en el agua. Se puede suspender, pero no disolver. Pero hay elementos como el cloruro de sodio que conocemos como sal, los carbonatos como el carbonato del calcio, el carbonato de magnesio, algunas sustancias con manganeso, algunos organofosfatos, algunos venenos como el cianuro que se disuelven en el agua. Los principales sólidos disueltos en el agua son carbonato de calcio, carbonato de magnesio y cloruro de sodio. Son los tres principales sólidos disueltos. Y sobre eso va a girar la charla. Pero no olvidemos a los sólidos suspendidos, porque por ahí empieza todo. La norma nos dice que debemos de tener un sistema de desinfección controlado. Para eso necesitamos vertir el agua en un recipiente. Puede ser una tina, puede ser lo que tú quieras. Nosotros preferimos usar una cisterna de grado alimenticio donde vamos a vertir el agua de la red. Vamos a vertir el agua que nos llega a nosotros y la norma nos dice que debemos de tener cloro residual en esa agua. ¿Por qué? Es muy sencillo. Una molécula de cloro mata una bacteria. Si tenemos 100 bacterias y tenemos 100 moléculas de cloro, entonces cuando nosotros midamos esa agua me va a dar 0. Puedo tener bacterias o puedo no tener bacterias en ese punto. Pero si nosotros tenemos 100 moléculas de cloro, pero solamente tenemos 50 bacterias, voy a tener 50 moléculas de cloro residual. Indirectamente ya medí que yo no tengo bacterias en esa agua. Por cierto, me gustaría mencionar en este punto que el cloro no es un líquido, sino un gas que nosotros al mezclar con agua en un porcentaje lo volvemos líquido. Generalmente usamos cloro al 6%, aunque podemos usar cloro o hipoclorito de sodio al 13%, que ese es otro tema que veremos en un video más adelante. En este punto ya tenemos agua desinfectada, ya no tiene bacterias, pero ahora la vamos a pasar por un filtro que nos elimine, nos quite los sólidos suspendidos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los sólidos suspendidos? Son aquellas partículas grandes, puede ser una piedra de este tamaño, puede ser una arenita de este tamaño o más chiquita. Pero vamos a eliminarla, vamos a pararla. Este filtro funciona como una coladera, ahí se atora, no pasa, simplemente es una coladera. Usamos un medio filtrante que puede ser Zeolita, Turbidex, depende de la marca. No me quiero meter con marcas, pero necesitamos un filtro ahí. Incluso puede ser un cartucho de sedimento, aunque un cartucho nos saldría mucho más caro. Aquí depende también de los costos que nosotros queramos para purificar el agua y de la cantidad de agua que queramos purificar. Por eso en otro video pregunto, bueno, ¿a dónde quieres llevar tu negocio? ¿Qué tan grande lo quieres? Total, después de esto tenemos que pasar sí o sí nuestra agua por un filtro de carbón activado. ¿Y qué nos va a quitar el carbón activado? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es su chamba? Bueno, su trabajo es eliminar gases, olores y sabor. ¿Y se acuerdan que les mencioné que el cloro es un gas? Bueno, en este punto me elimina el cloro residual, porque el cloro residual, primero que nada, no puede llegar al público. Y segundo, en tratamientos posteriores me afecta. Dejémoslo ahí, pasa el agua por el filtro de carbón activado, me elimina olores, sabores y gases presentes en
en el agua, pero todavía tenemos o podríamos tener, de acuerdo a la zona, cierta cantidad de carbonato de calcio y carbonato de magnesio, que es mejor conocido como sarro. Depende de la zona, tenemos más sarro o menos sarro. En lugares donde tenemos cerros con altos contenidos de cal, como por ejemplo yendo para Tecomán, en el estado de Colima, pues necesitamos eliminar esos carbonatos de calcio y carbonatos de magnesio. ¿Y por qué necesitamos eliminar? Porque son altamente incrustantes. Y después de este proceso vamos a pasar nuestra agua por un sistema de ósmosis inversa. ¿Y qué creen, amigos? Los sistemas de ósmosis inversa no son capaces de procesar agua con un alto contenido de carbonatos. Entonces, para eso vamos a utilizar un filtro suavizador. Este filtro suavizador internamente contiene una materia que se llama resina catiónica de ácido fuerte. Hay muchos tipos de resinas, pero esta específicamente se concentra en dos elementos: carbonato de calcio y carbonato de magnesio. Cada vez que pasa un carbonato, una molécula de sodio es liberada y una molécula de calcio o de magnesio es atrapada. De esta manera conservamos un equilibrio en el total de sólidos disueltos en el agua, pero a la salida de este filtro ya no tenemos carbonato, tenemos la misma cantidad de sólidos disueltos, pero ahora esos sólidos disueltos son puro sodio o cloruro de sodio, como nosotros lo conocemos, que es sal común. Y resulta ser que nuestro sistema de ósmosis inversa sí es capaz de procesar ese material, el cloruro de sodio. Ponemos un filtro que le ponemos pulidor, le llamamos pulidor malamente porque realmente es un seguro. Por si se nos rompe un difusor, por si tenemos algún problema con un filtro anterior, se detengan en ese punto y no nos dañe nuestro sistema de ósmosis inversa, que por cierto es muy caro, es la parte medular de nuestro equipo de purificación y es caro. Es una de las partes más caras que conforman una planta purificadora. Y posterior a eso viene un elemento tremendamente importante que algunas empresas, y me podrán tirar mucho odio, pueden aventar hate, pero necesito que me lo demuestren que no se ocupa. Pero sí se ocupa. Necesitamos una bomba booster, una bomba impulsadora que nos eleve la presión. Aquí traemos una presión de 30, 25, 30, 40 libras máximo, pero nosotros necesitamos llegar a una presión de ósmosis inversa. Voy a mencionar los tipos más comunes de membrana y las presiones a las que trabajan. Hay membranas de 100 libras, de 100 psi, hay de 150, de 225, 250, 600, y de ahí nos podemos ir a membranas que trabajan a presiones mucho más altas. Pero la membrana de uso industrial o comercial, semi-industrial, de mejor alcance, de mejor rendimiento, trabaja 100 libras. Más abajo de eso estamos hablando de sistemas residenciales que ni agua dan, no aguantan, no son para eso, no son para trabajar 24/7. Es necesario tener una bomba de ósmosis que nos lleve esa presión a 100, 110 libras, el agua pueda pasar una membrana semipermeable, pero el sodio se quede y sature una parte del agua y se vaya al drenaje. Otra parte se va a ir a producto. Generalmente estamos hablando de 60% de producción y 40% de rechazo o agua que se va a drenar. Esta agua se vierte en una cisterna que está previamente desinfectada y que le llamamos agua osmótica o agua purificada. La dejamos ahí y ponemos una bomba, pero esta bomba también debe tener una característica especial. Debe ser de acero inoxidable, grado alimenticio, y debe tener un impulsor de plástico o de acero inoxidable, grado alimenticio. Esa bomba va a jalar el agua de esa cisterna y la va a hacer pasar por una lámpara UV y un filtro de carbón. Otra vez carbón activado, como les había comentado, que nos elimina olores, sabores y gases. ¿Por qué ponemos esto? Si por alguna razón se nos contamina esa cisterna, la lámpara UV va a desintegrar cualquier bacteria y el filtro de carbón activado nos va a eliminar cualquier olor y sabor que hubiese podido almacenar el agua purificada por haber estado contaminada. En este punto ya no podemos poner cloro. La norma no nos lo permite. Esta es la manera más sencilla y a grandes rasgos de diseñar una planta purificadora. Después de eso simplemente dispensamos. Máquina vending, modo manual, como tú lo quieras dispensar. Pero de esto no te salvas. Ahora, hay otros elementos que podemos incluir. Tienes un alto contenido de manganeso, podemos meter un filtro de catalogs y tener un sistema de oxidación perfectamente bien diseñado. Pero de eso hablaremos en otro momento. Y recuerda, te lo dije yo, director del Grupo Purificador del Pacífico. Carlos Magno Solórzano, a tus órdenes.